Hola amigos, ¿cómo están? Estamos ahora haciendo la segunda charla sobre introducción al pensamiento tomista con el abogado Sebastián Pierpaoli, que nos va a dar esta magistral charla. Él es, él es un abogado que da clases de latín, es socio y miembro de la comisión directiva de la Sociedad Tomista Argentina. Y nos va a estar deleitando hoy con una charla. Nos va a estar instruyendo hoy con una charla muy interesante de Santo Tomás de Aquino y su pensamiento, que es tan vigente hasta el día de hoy. Ahí se está sumando. Hola Seba, Buenas, Euge, ¿cómo andás? ¿cómo estás? Qué alegría verte. ¿Todo bien? Bien, todo bien, todo bien. Me alegro Acá mucho. feliz de que podamos estar haciendo esta tan ansiada segunda parte, ¿no? Del pensamiento tomista. Segunda partida. Correcto. Bueno, como les Buenísimo. comentaba, Sebastián es abogado, ¿sí? Él da clases, dicta clases online en latín, de latín, del idioma latín. Además, es profesor de homeschooling, también enseñando latín. Es socio y miembro de la comisión directiva de la Sociedad Tomista Argentina. ¿Es así? Exacto, exacto. Todo Contanos, muy ¿qué bien. hace la Sociedad Tomista? Porque me estaba preguntando el otro día, ¿qué será que hacen? Esta la fundó el primer rector, el fundador de la Universidad Católica, digamos, Monseñor de Risi, y básicamente se propuso, digamos, se propone en la línea con las directrices de la Iglesia, digamos, con León XIII, básicamente, se propone profundizar los estudios de Santo Tomás de Aquino, o sea, surge, digamos, a la luz del, del, de la iniciativa papal de profundizar especialmente el pensamiento de Santo Tomás de Aquino ante la, digamos, la crisis de la modernidad, intentando que desde el punto de vista teológico, filosófico, la solución viniera a partir del tomismo, ¿no? Qué Entonces, interesante. Monseñor Derisi funda la Sociedad Tomista Argentina, y a partir de entonces, bueno, se propone concretamente una actividad puntual que es una vez por año, se realiza la Semana Tomista, que es una semana dedicada exclusivamente a estudiar el pensamiento de Santo Tomás. Eh, ya sea, siempre se propone un tema concreto que se vota digamos, en comisión directiva, entre los socios también, y bueno, se proponen distintos temas, se hace la evaluación de los trabajos que se presentan y después se exponen en la semana tomista que suele ser en septiembre. Este año, debido a toda la situación de pandemia, no se puede hacer. Ujú. Después se hizo ininterrumpidamente a lo largo de todos estos años y bueno, se volverá a hacer Dios mediante el año que viene. Claro, ¿no la Así van a hacer que siquiera virtual? no se va a poder hacer porque no, bueno, no hubo posibilidad de organizarlo. Sumado a eso, falleció la presidenta este año, hace 3 semanas, entonces, bueno, Totalmente. no existe la posibilidad, pero bueno, eh, pasa todo para el año que viene. Bueno, Así que bueno, nos estarás avisando cuando hayan más novedades. exactamente, sí, 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 así es, así es, así buenísimo. ¿Te es. parece una oración para iniciar? Bárbaro, bárbaro. En el nombre del Eh, Padre, del Hijo y del puede ser Espíritu la... Santo. Amén. Dime. Sí, sí, bueno, si te parece la del Espíritu Santo, es más, Está bien, perfecto. Ven bueno, Espíritu bárbaro. Santo
Llena los corazones de Llena tus los fieles y corazones. enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu espíritu y serán creados y renovarás la faz de la tierra. Amén. En nombre del Amén. Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hay algo que te quería preguntar. eh, bueno, más que preguntar, que nos cuentes las personas que están interesados en tomar clases de latín con vos. Sí. Bueno, les cuento rápido para no sacar tiempo. El curso que nosotros estamos dictando es un curso inicial, desde cero, básicamente para el que nunca estudió latín, bien básico, progresivo. Se le va sumando dificultad, pero digamos la idea es que la gente no se sienta como aturdida con el contenido, ¿no? Entonces, Ujú. bien desde cero y vamos avanzando y bueno, hasta ahora la verdad que viene teniendo buen resultado. Hay gente hasta de 75 años, 76 años que está haciendo el curso, empezando con chicos de 7, 8 años, hasta gente grande que por ahí me han dicho, no, tengo dificultad con la memoria, no me cuesta mucho, bueno, así que hay una gama de edades increíble, pero bueno, la verdad que ha sido bien, está siendo muy positivo y la gente se ve atraída, especialmente hay algo también en el latín que genera como una especie de misterio, ¿no? Porque te lleva ya a los periodos antes de Cristo incluso, entonces la verdad que estoy muy satisfecho hasta ahora con los cursos, ¿no? Claro. Así que no, básicamente si alguien se puede interesar es que escribir por Instagram, por privado y después ver si podría servirle nada más. Así que Buenísimo. bueno, Sí. así es, así es. Estabas ofreciendo también un descuento, ¿no? En conjunto, con un código, el Sí, código eso fue Florida, y tenemos en un realidad fue un descuento. beneficio para tus seguidores, ese. Pero sí, Muchas gracias. sí, los que se quieran sumar. Los que se quieran Buenísimo. sumar, sí, y sí. Así Buenísimo. que cuestión de ver si les podría servir a los interesados y si básicamente el curso que es desde cero, porque hay mucha gente que ya sabe latín, entonces al que por ahí ya sabe un poquito más se apunta a corregir detalles. Muchas veces hay errores de, por ejemplo, se pronuncia mal, no se pronuncian bien las terminaciones de los verbos, Mm. y entonces es importante, digamos, por ejemplo, cuando el verbo termina en tercera persona, el singular o el plural, que termine con una T o una NT, que se pronuncie bien, que se distingan las palabras, que no se peguen todas las palabras, entonces digamos, para pronunciarlo bien, incluso en latín, no solamente el conocimiento gramatical, ¿no? Ah, perfecto. Así que, así que Buenísimo. es importante ese aspecto. Sí, sí. Bueno, ¿te parece Así que que vamos bueno, a otro tema? buenísimo. Santo. A mí me pareció muy bueno el otro día, la verdad que después me quedé pensando porque estuvo buena la dinámica que tuvo, entonces yo por ahí me animaría a invitar, si a vos te parece, Ujú. a los que quieran participar y les surjan las preguntas, porque este medio por ahí ayuda a que podamos ser un poquito más informales, entonces desde mi punto de vista por ahí puede ser bueno generar un ida y vuelta si surge alguna duda respecto no sé, a los temas que vayamos conversando o alguna inquietud. Me Ah, parece que perfecto. estaría bueno generar ese ida y vuelta con las preguntas, no sé si vos lo Sí, ves sí. parecido. Abajo van ¿Sí? a ver que tienen un cuadradito con un signo de pregunta. Hacen clic ahí y nos van enviando las preguntas y las vamos leyendo. Ah, perfecto. No, yo no lo veo ese cuadradito, pero bueno. Ah, Eh, eh, la vez pasada habíamos pensado hacer un breve repaso por lo que vimos ujú. la clase, iba a decir, la charla pasada, la reunión pasada. De todos modos está el video grabado en tu canal y está también en tu Instagram y en mi canal está, Sí, igual me en parece YouTube también. bárbaro que hagamos como un breve resumen, así Perfecto. recapitulando. No, buenísimo. A ver, la idea principal, digamos, de la reunión pasada fue a ver cómo se encuadra la figura de Santo Tomás o el pensamiento de Santo Tomás. Y a mí me parece que uno de los aspectos principales de Santo Tomás es
principalmente su encuadre teológico. A veces uno puede percibir, incluso en pensadores bien intencionados, que es como que hacen un recorte del pensamiento de Santo Tomás, incluso dentro de la Suma Teológica, ¿no? Ujú. Entonces, pareciera ser como que a veces toman más al filósofo que habla de la razón natural, por ejemplo, de la capacidad del hombre de razonar, y que está bien eso, pero quizás se olvidan a veces del contexto de la obra de Santo Tomás, que es un contexto, incluso principalmente en la Suma Teológica, justamente teológico. ¿Qué quiere decir esto? Que no se puede plantear un tema filosófico fuera del contexto teológico que Santo Tomás de Aquino le da. Entonces, Sí, a ver, concretamente, a veces se percibe que al hablar de la ley humana, hablan de la ley humana, de la capacidad del hombre de crear la ley, pero se olvidan que Santo Tomás le da un contexto. ¿Cuál es ese contexto? Que es que la ley humana depende de la ley natural, y la ley natural a su vez, que la ley natural que está en todos los hombres, que tienen capacidad para razonar, a su vez se encuentra dentro de otro, subordinada a una ley superior que se llama ley eterna. Los teólogos, dijimos, a la ley con que Dios gobierna todas las cosas, le llamaron ley eterna. ¿Qué es? Es Dios mismo, básicamente, la ley eterna. ¿Sí? ujú, Es una ley que, digamos, podría decirse en algún sentido, está en Dios mismo, en cuanto con esa ley gobierna todo. Entonces, esa ley, dijimos, con esa ley se propone el gobierno de todas las cosas, se participa en el hombre, en todos los hombres, a través de lo que se llama ley natural, y se participa también en todas las cosas que se dirigen a sus fines propios, digamos, ¿no? ujú. Entonces, habíamos dicho que todas las cosas tienen su regla y medida, digamos. ¿Por qué? Porque es posible encontrar que todas las cosas tienen una finalidad, ¿no? Correcto. Eh, que se dirigen a algún fin, ya sea por ellas mismas, como es el caso del hombre, o porque tienen impreso un fin. Santo Tomás en la Suma Teológica le gusta mucho usar utiliza mucho un verbo que dice signatum est, dice él, ¿no? Ujú. Signatum, ya la palabra misma es muy rica en el sentido porque habla de como una especie de impresión de algo que se signa, que se marca en el hombre, que es como un sello, que lo dirige al hombre hacia su fin. Ahora, ¿cuál es? A ver, pero si tenemos antes que Dios es la causa, en la charla en la reunión que tuvieron en la mitad de la semana, si no me equivoco, en algún momento se habló de la causalidad eficiente o algo relacionado con eso. Sí, Al final, que no se llegó a hablar mucho, pero la causalidad eficiente es la primera causa de todas las cosas. Dios, en Santo Tomás, es causa eficiente de todas las cosas. Y a su vez, es el alfa, el famoso alfa, ¿no? Y a su vez, Dios es también causa final, ¿sí? Alfa et omega. A veces suele verse en algunos agrarios las dos letras griegas, alfa et omega. Dios es principio y fin, ¿sí? Entonces, Dios imprime en todas las cosas su regla y medida, su regula et mensura, diría Santo Tomás en la Suma, para dirigirlas a sus fines propios, ¿sí? Que son en última instancia Dios mismo, ¿sí? Y especialmente al hombre, el hombre de Erisi justamente dice que el hombre tiene una naturaleza privilegiada, ¿sí? Creado con una naturaleza privilegiada. ¿Por qué? Porque el hombre puede llegar a conocer a Dios, ¿sí? Es el único que tiene la capacidad de llegar realmente al conocimiento de la esencia de Dios. que es Ahí decir, hay en otro tema, persona. claro, exactamente, o sea, Dios lo participa de tal manera y por eso está creado a su semejanza, digamos, porque Ujú. por esa capacidad de razonar, digamos, que le va a permitir, no en esta vida, sino en la otra, llegar al conocimiento de la esencia de Dios, ¿sí? Nosotros hoy, ya estamos hablando un poco del pensamiento de Santo Tomás, ¿no? Pero nosotros lo que conocemos de Santo Tomás, de Dios, es la existencia de Dios, ¿sí? ¿Sabe? Podemos llegar a cierto conocimiento de Dios, pero no de la esencia, sino de su existencia. Y eso es
lo que hace que estemos en permanente búsqueda. Santo Tomás en la Suma Teológica dice que el hombre mantiene siempre un deseo de investigar más, de conocer más. Algunos encuentran una actitud similar en el niño que pregunta ¿y por qué? ¿Y por qué? La pregunta del filósofo sería, ¿no? ¿Y Sí. por qué? Preguntarse continuamente el porqué de las cosas. Bueno, esa actitud, dice Santo Tomás, es la que el hombre lo mantiene en permanente búsqueda y lo mantiene, en algún sentido, sumando a San Agustín acá, como inquieto, como que está buscando permanentemente su felicidad última. Bueno, esa felicidad última, dice Santo Tomás, se va a encontrar cuando podamos conocer la esencia de Dios, cuando podamos ver a Dios cara a cara, digamos, ¿no? Mientras tanto, estamos in itinere, como se dice, estamos en camino, en búsqueda permanente de Dios, ¿no? Sí, San Agustín Consciente, tiene, no, que sí, San Agustín tiene esta frase que a mí me encanta, que dice, mi corazón está inquieto hasta llegar a ti, hasta, claro, hasta que, claro, hasta que eh, descanses. eh, eh, claro. Y fíjate que la frase de San Agustín, que es muy interesante, es riquísima, está apenas empiezan las confesiones. Hay una parte que anterior dice, que San Agustín dice, nos hiciste Señor para ti. O sea, nos hiciste, fequisti nos, ¿sí? Nos hiciste, que eso quiere decir causa eficiente para ti, Ujú. ¿sí? Y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. O sea, ahí aparecen justamente las dos causalidades, ¿no? Causalidad eficiente que Dios nos hace, y mientras tanto no llegamos, es el famoso muero porque no muero, ¿no? Vivo sin vivir en mí y tan alta vida espero que muero porque no muero. Es ese mismo sentido de los místicos El que mismo concepto, eh, claro. el mismo concepto que después también aparece en Santo Tomás, ¿no? Con esto mismo de esta actitud de, de investigar permanentemente y desear racionalmente querer conocer más hasta que se llegue al conocimiento de Dios, a la visión cara a cara, ¿no? Claro. Entonces, Sería como, claro, estas frases resumen esto mismo que vos decís. O sea, nuestro origen está en Dios y vamos hacia Dios. claro, eso, el otro día me parece que, si no me equivoco, tu tía habló de Frank, un libro de Frank, justamente hay otro Víctor Frank. libro de Frank, de Víctor Frank, que él plantea que hay un libro de Frank que se llama La búsqueda inconsciente de Dios. Hay como también, está relacionado eso con Santo Tomás también dice que el hombre naturalmente desea a Dios, Dios está como en la naturaleza del hombre. ¿Por qué? Porque al nosotros estar buscando la felicidad, y esto le pasa a todos los hombres, el deseo natural de felicidad en última instancia, consciente o inconscientemente, nos está llevando a buscar algo más, digamos. Es como aquel que tiene todos los bienes materiales, no le falta absolutamente nada, pero aún sigue sintiendo que le falta algo, y percibe que le falta algo, y percibe. Entonces, el libro de Frank, el otro libro que se llama El hombre en búsqueda de sentido, no, perdón, la búsqueda inconsciente de Dios, tu tía mencionó El hombre en búsqueda de sentido. Ujú. Pero el otro habla de una búsqueda inconsciente, entonces, que todos los hombres tienen, en definitiva. Graciela, ahí estoy viendo el nombre que no me acordaba el Ahí nombre me está de tu tía. saludando mi tía Graciela, Entonces, una genia. entonces, eh, bueno, ahí está. Eh, es algo parecido a lo que planteaban los paganos, en definitiva, porque se me viene ahora una frase de Cicerón, del hombre religioso por naturaleza. Cicerón planteaba que, en coincidencia con esto que Dericia afirma, que el hombre tiene una naturaleza privilegiada, Cicerón decía que dentro de todas las naturalezas creadas, el único que tenía capacidad, el hombre se distinguía por dos cosas, por la posibilidad del habla y por otra cosa porque era el único de que era capaz de elevar los ojos al cielo, eh,
como mirando a la sede de su antigua parentela, dice. O sea, como diciendo, el hombre es el único capaz de buscar la divinidad. El hombre está buscando a Dios permanentemente y mira al cielo. Sí, Está buscando a Dios. En cambio, todos los otros animales no tienen esa capacidad de elevarse, digamos, ¿no? claro. Os 4 Masu son nuestros amigos de Devoto, así que los saludamos. Oscar y Susi. Así que, si no me equivoco. Entonces, ahí justamente aparece la naturaleza privilegiada que nosotros tenemos, y a su vez, no solamente, ya tocando temas así de Santo Tomás, ¿no? La responsabilidad que tenemos también, ¿no? Ahí otra vez volvemos a San Agustín, ¿no? Dios que te creó sin ti no te salvará sin ti. O sea, el hombre recibe esta naturaleza privilegiada que venimos hablando, pero a la vez recibe una responsabilidad muy grande, que es que Dios lo participa y lo hace responsable también de su propia salvación, ¿no? De su propia felicidad. Así es. Bueno, esto venía un poco a la idea de recordar un poquito y ampliar un poquito más lo que habíamos conversado la reunión pasada. Sí, qué importante el reflexionar sobre estas temáticas, porque justamente, bueno, algo que hablábamos también con Graciela en el vivo anterior, es que estamos súper conectados, muy activos en los negocios, entonces no estamos teniendo tiempo para hacer estas reflexiones, ¿no? Que son Claro, existenciales. Y eso es claro, algo claro, que veo que trae paz al hombre, el poder pensar, elevar el pensamiento, ¿no? Reflexionar claro, claro. sobre su Sí, bueno, existencia. ahí ya introduciéndonos un poco en Santo Tomás, incluso en aspectos biográficos, justamente Santo Tomás busca permanentemente la contemplación, ¿no? O sea, no quiere decir que no sean hombres, porque, a ver, la orden de predicadores es una orden, digamos, está destinada también a la actividad, concretamente, ¿no? Eh, pero sí es verdad que principalmente Santo Tomás, cuentan los biógrafos, está buscando la contemplación. Digamos, no rehuye al trato social, pero incluso se cuenta la famosa anécdota que cuando estaba con el rey de Francia estaba preocupado por un tema y lo invitan a comer con el rey de Francia. Y Santo Tomás tenía como esos raptos en que se iba en la contemplación, digamos, cosa que imaginemos la situación, debe haber, cualquiera lo interpretaría como una grosería, ¿no? Y Santo Tomás en ese momento que se puso a contemplar en un problema concreto y estando en la mesa, el rey golpea la mesa y dice, encontré la solución, dice, y golpea la mesa del rey, digamos. Y ahí los que estaban con él lo observan y dicen, pero Tomás, dice, estamos en la mesa del rey. Y el rey, San Luis, le dice, no se preocupen, me dice, a ver, tráiganle papel y lápiz, me dice, para anotar lo que estaba pensando Santo Tomás. O sea, el rey se acopla, digamos, a este espíritu contemplativo de Santo Tomás en su propia mesa, ¿no? Imaginemos esto, ¿no? Es como, pero claro, es un contemplativo, ¿no? Entonces, claro, es muy fácil para él estar en esa situación de querer buscar estar solo para contemplar, digamos, porque a su vez tenía muchos momentos en los cuales desarrollaba la actividad académica, digamos, tanto en su etapa de estudiante como en su etapa de docente, y a su vez con todo el trabajo que tenía que elaborar en privado, porque bueno, recordar toda la obra que escribió, ¿no? La inmensa obra que escribe, obras que escribe en solamente 49 años de edad, ¿no? De vida, perdón. Increíble. Sí, sí. Claro, y si nos ponemos a pensar en otro aspecto de Santo Tomás, ya entrando también en detalles, Santo Tomás más o menos empieza a escribir a los 18 años. Quiere decir que estamos hablando, muere a los 49, estamos hablando aproximadamente de 31 años de escritura de toda la obra que escribió, más el trabajo que tuvo, más los viajes que tuvo,
más su propio aprendizaje, porque él estudia, él tenía que formarse también, ¿no? Sí, sí. ¿Y por qué podríamos decir que es tan conocido Santo Tomás? Bueno, ahí si me dejas, yo quisiera ir haciendo también como una especie de relato, y si la gente por ahí quiere también ir sumando comentarios. Hay varios aspectos ahí, me parece, para pensar este tema, ¿no? Se puede dar lugar, digamos, a interpretaciones, ¿no? Yo creo que uno de los temas es que Santo Tomás nace con una... A ver, primero que es una familia importante, ¿sí? Hay que ver ese aspecto. Ujú. Los padres de Santo Tomás son una familia importante, lo mandan a formar a él con los benedictinos, y Santo Tomás en un momento determinado decide que él quiere pertenecer a la orden de predicadores, ¿no? Eh, Dentro de todos los problemas que él tiene, incluso hasta la oposición familiar a su vocación, oposición a pertenecer a la orden de los predicadores, se descubre rápidamente en Santo Tomás una inteligencia diferente, una persona diferente en cuanto a su inteligencia, ¿no? Ya eso empieza a aparecer en la Universidad de París, cuando Santo Tomás va a estudiar a París y lo mandan los dominicos. Santo Tomás, digamos, no tiene mejor suerte que encontrarse con San Alberto Magno, que estaba dando clases en París, que a su vez ya era un genio, digamos, ¿sí? También Total. de la orden de los predicadores. Es como si se juntaran hablando en términos, es como si Maradona jugara con Messi, digamos. Se juntan dos potencias, digamos, y San Alberto Magno evidentemente lo marca a Santo Tomás de Aquino y le deja también su sello en- en la vida y en la formación de Santo Tomás, ¿no? Entonces, así que hablando de anécdotas, por contar, a Santo Tomás le decían el buey mudo, ¿sí? Era grandote físicamente, eh, de esos que podría decirse que asustan, ¿sí? Mm, Era alto, era de físico grande, digamos. sí. Algunas anécdotas cuentan que se había hecho hasta que, como no entraba en la mesa, se había hecho una forma especial en la mesa para que entrara él, digamos, ¿no? Porque de lo grande que él era de cabeza grande, era grandote. Ah, Y a su vez era silencioso, hablaba poco. Entonces le decían el buey mudo. Entonces cuento una anécdota que los compañeros se le burlaban a Santo Tomás porque decían, porque mirá, ¿qué va a decir este que es el buey mudo? Mirá el tamaño que no habla, no opina nada, no dice absolutamente nada. Y está la anécdota de la que yo le puse el nombre del compañero curioso, digamos, ¿no? ¿Qué hace el compañero curioso? Se quiere investigar a ver qué escribía Tomás que no hablaba nada, digamos. Entonces le agarra el cuaderno de Santo Tomás de Aquino y se pone a curiosear. Y va y se lo muestra a San Alberto Magno. San Alberto Magno lo llama y le pregunta qué es lo que había escrito, y Santo Tomás empieza a dar toda una explicación. Y Santo Tomás le contesta a San Alberto le vuelve a preguntar, le hace otra pregunta para complicarlo, y Santo Tomás se la devuelve. San Alberto le contesta y le dice, usted contesta más como maestro que como aprendiz, le dice, y le vuelve a hacer otra pregunta para complicarlo más. Y Santo Tomás la vuelve a resolver y la resuelve bien. Y ahí San Alberto le dice a los compañeros, este que ustedes llaman el buen mudo, dice, va a dar tales mugidos con su doctrina que hará hablar al mundo entero. Esa es la definición que hace San Alberto Magno y Santo Tomás a los 20 años. ¿Sí? O sea, pensemos en un alumno hoy de segundo año o entrando al CBC, sería porque estaba entrando a París, digamos, a la Universidad de claro. París. Se me pone la piel de Eh, gallina. entonces, Porque realmente, o claramente, sea, Santo Tomás es tan conocido hoy en día, eh, sí. ¿no? Tanto que se reflexionó en torno a él, eh, y bueno, por algo es el doctor de la iglesia, ¿no? Sí, sí. Después, a ver, sumado al tema de su propia inteligencia, yo creo que es clave el encuentro con San Alberto Magno,
porque después San Alberto Magno se va, este es otro elemento de la vida de Santo Tomás muy interesante. Santo Tomás de Aquino estudia en París y después se va con San Alberto Magno a Colonia. Se van los dos a Colonia. Ahí San Alberto Magno se hace cargo de la dirección de los estudios de los dominicos y se lo lleva a Santo Tomás de Aquino. Todo esto, digamos, o sea, se juntan en París y siguen en Alemania, en Colonia, digamos, ¿sí? O sea, se ve siempre la influencia de San Alberto Magno. Otro elemento biográfico interesante es que todo esto lo hacen caminando. La orden de los predicadores, como tenían el voto de pobreza, implicaba que no podían moverse a caballo, digamos. Digamos, o algún medio, digamos, caballo tendría que ser, o algún otro medio, algún animal, pero el medio que podían moverse era caminando, entonces caminaban, digamos. De hecho hay una anécdota que cuenta que San Alberto Magno le habían puesto un nombre que no recuerdo ahora, pero era como el caminante o el zapato andante, una cosa así, porque caminó por todos lados, todo caminando, digamos. Un dato interesante, ¿no? Para ver el contexto de estos personajes, de estos santos, ¿no? Y después, a ver, me parece que otro elemento clave, digamos, sumado al de San Alberto es la propia virtud adquirida de Santo Tomás, ¿no? Que en ese contexto lo va poniendo lo va exaltando, digamos, lo va haciendo diferenciar del resto, ¿no? Ahí hablando de la virtud adquirida, ¿qué es en Santo Tomás la virtud adquirida? Hablando un poco de las virtudes. Podría decirse que es el hábito consolidado, digamos, ¿no? ¿Qué quiere decir? Digamos que hay un trabajo, todo un camino a andar hasta que se adquiere realmente el hábito. Pero a su vez, contando anécdotas de Santo Tomás, otra anécdota de Santo Tomás que por ahí no todos la conocen, cuando Santo Tomás de Aquino quería permanecer digamos, dentro de los dominicos y formarse como dominico, su familia se oponía a esto, ¿sí? Entonces lo que hicieron fue secuestrarlo. Se lo llevan, lo secuestran literalmente al hermano, se lo sacan de las manos de los dominicos y se lo llevan preso a un castillo en donde lo mantienen encerrado 2 años. Bueno, elementos curiosos de esos 2 años. Sabía que habían sido 2 años, un montón. Sí, son 2 años. En esos 2 años, bueno, de todo le pasa, pero hay 2 anécdotas que a mí me llamaron más la atención. 3 podríamos decir. Una, la menor de todas, es que él empieza a escribir ahí, digamos, ya no me acuerdo qué hora, pero le escribe estando preso por la propia familia. La segunda anécdota es que les empieza a enseñar a la familia, y una de las hermanas de Santo Tomás de Aquino se va de religiosa benedictina. O sea, Santo Tomás de su propia prisión convierte a una de las hermanas y por su elaboración le lleva a que ingrese a la orden y se hace religiosa la hermana. No me recuerdo el nombre ahora. Y la tercera es que en esa prisión, hablando del tema de la virtud, a Santo Tomás le hacen una jugada, digamos, terrible los hermanos, porque medio maquiavélica, o sea, el fin justifica los medios. ¿Cuál era el fin? Que Santo Tomás perdiera la vocación religiosa. Claro. Entonces, ¿qué hace? Le mandan una mujer, aparentemente muy agradable, y a que lo tiente, según se cuenta, hasta con poca ropa, y la historia cuenta que es una mujer que entra en la habitación, cuando Santo Tomás estaba, para tentarlo, digamos. Y Santo Tomás de Aquino, cuando la ve ingresar, se va al fuego, toma una antorcha de fuego prendida y la saca corriendo a la mujer de su propia habitación, digamos. Y se va y marca una cruz en la puerta, digamos. Hay una anécdota que él cuenta, que Santo Tomás cuenta, digamos, que por el sufrimiento que padeció en esa ocasión, por todo lo que esto implicó, fue ceñido en sueños, es ceñido por 2 ángeles con un cinto de castidad, como una especie de castidad, de cinto de castidad,
que lo hizo que no tuviera ningún tipo de tentación referida a la pureza en adelante, digamos. O sea, ese fue el último hecho que lo hizo, a ver, que lo ayudó en definitiva para uno de los votos que él tenía, ¿no? Pero a su vez empujado por su propia familia, ¿no? Este fenómeno, ¿no? Entonces, es otro elemento importante. Bueno, después él sigue en esa prisión y la madre en un momento determinó que la madre de Santo Tomás no era una mala mujer, pero sí le había dicho a los hijos que hicieran cualquier cosa con tal de que él no siguiera con su vocación. Y los hijos, que varios de ellos eran soldados, le dijeron, la mejor es esta, le metieron a la mujer esta y bueno, con todo lo que eso implicó. Pero después la madre de Santo Tomás se da cuenta que no había forma, que incluso hasta Santo Tomás había logrado que una hermana de él se metiera en un convento, y parece que se hace cómplice de la huida de Santo Tomás. Entonces, parece que le dijo a los soldados, don el Castillo, miró para otro lado y dijo, déjenlo ir porque no tiene sentido. Claro. Y Santo Tomás encontró el medio, digamos, ahí para, para poderse escapar, ¿no? Claro, estaba Así que, pensando, Santo Tomás estuvo encerrado 2 años en su casa, en una de sus propiedades, por su propia familia. Y digo, sí, también está como nosotros, ¿no? También encerrado, no por nuestras sí, claro, es propias, una, pero como que veo el paralelismo. sí, sí, es muy duro, o sea, es pensar es el pensar en la propia oposición de la familia, digamos, a una vocación, digamos, pero además no solamente la oposición, sino que llegan a acciones de este tipo, ¿no? Que son, digamos, atacar la sensibilidad. Digo, por eso yo hablaba de la virtud adquirida, porque, a ver, el Santo Tomás tiene que dominarse y tiene que hacer todo el ejercicio digamos, para adquirir también y encima se encuentra con estos problemas, ¿no? Con con estas ocasiones, digamos, ¿no? Sí, No estaba en su casa, sino que estaba en un castillo. Se lo llevan a un castillo para tenerlo ahí encerrado, digamos. Pero parece que estaba en contacto un poco con la familia, digamos, ¿no? Eh, claro, igual no, ahí no hay podía una... salir. No, claro, no, estaba encerrado. Sí. Sí, sí. Ahí nos están comentando, dice, para la mayoría de la población las virtudes se están olvidando, ya no hay conciencia. Eh, Ujú. Sí, bueno, en relación con esa expresión quizás se puede pensar un poco en algo, buscando relacionarlo con Santo Tomás. Eh, Tiene que haber un contexto para las virtudes, ¿no? A ver, ¿por qué las virtudes se pueden estar olvidando? Ahí Santo Tomás habla, digamos, o desarrolla, y hay un autor que también lo trata de esta manera, que dice, ¿por qué Santo Tomás llegó a ser tan grande? Parte de lo grande de Santo Tomás, dice Piper, es porque Santo Tomás tuvo un dominio de su ser, digamos, incluso por esto mismo de la protección angélica, que Santo Tomás llegó a dominar tanto sus pasiones desordenadas, las pasiones, digamos, desordenadas, que eso le facilitó a él con el grado de conocimiento y el desarrollo de su inteligencia, digamos, ¿no? O sea, la inteligencia, cuando se logran dominar las malas pasiones, digamos, las pasiones desordenadas, se encuentra como en un ámbito más favorable a su desarrollo, digamos. claro, ¿Sí? total. Y por lo contrario, cuando se da rienda suelta a las pasiones, el ser humano se embrutece, digamos. Por eso, hablando, por ejemplo, en el caso de la ley natural, dice Santo Tomás, la ley natural se puede borrar del hombre. ¿Puede desaparecer la ley natural del hombre? Y Santo Tomás dice, sí, puede haber algunos casos en que sí. Cuando, cuando la inteligencia se ve dominada por lo pasional, digamos, cuando se sale de quicio de eso, el hombre puede dejar de pensar y esa marca que tenemos, que Dios nos hace para discernir lo que está bien y lo que está mal, se puede borrar, digamos, en algún sentido. Digamos, en algunos casos puede ser fácilmente recuperable si la persona se ordena un poco, pero también puede ser que si la persona no se enmienda, digamos, y da rienda suelta a su vida pasional, justamente se pierde el dominio de los propios actos, ¿no? Así es.
Por eso, a ver, el tema aplicándolo a la actualidad sería que las pasiones, el mundo actual probablemente lo que tiene es un contexto que muchas veces no está favoreciendo la virtud. ¿Por qué? Uno lee el diario, a ver, por ejemplo, uno lee el diario y siempre aparecen noticias vinculadas con lo sexual. Que la gente no, a ver, que la gente está leyendo una noticia de política y atrás tiene un comentario de tal cosa relacionada con la materia sexual. O vas a leer el diario del periódico de fútbol y te aparece un cuadro al lado de algo también relacionado con ese aspecto. Entonces, quizás, o la educación actual también hay, digamos, eso es Santo Tomás puro, Más allá digamos, ¿no? de los periódicos, o sea, en qué contexto estamos? La Claro, música, toda la música es, o sea, meramente sexual, la gran mayoría, digamos, de la que más se escucha, por así decir, ¿no? Bad Bunny, claro, por ejemplo, premiado como el mejor compositor del año. Él que hace claro, canciones súper depravadas, digamos, claro, por claro. así decir. El tema es que, claro, el tema es que, digamos, hay justamente una hora mía. A mí, lamentablemente, lo viví algunas veces en el plano de la educación de adolescentes, que lamentablemente hay muchos problemas de este tipo ahora relacionados con la aparición de los celulares, en los cuales Ujú. circula de todo, digamos, sin control. Es un problema que otras generaciones no tenían. Entonces, claro, a mí me daba la impresión de que muchos chicos sí tenían la capacidad para tratar algunos temas, pero me daba la impresión de que otros tantos no. Entonces, claro, ¿qué pasa? No es que uno se va a poner a estudiar las pruebas de la existencia de Dios o a tratar sobre la Trinidad en un contexto en el cual hay pornografía, hay descontrol, digamos, de las pasiones, digamos. Ese es, a ver, por lo que decía una de las personas que participaba, que decía que las virtudes olvidadas. Claro, hay que ver si está el contexto apropiado para tratar estas cosas, porque si no es como que no hay dignidad ni siquiera para estudiar esto. Digamos, eh, la corrupción puede ser causa, digamos, de una falta de contexto apropiado también, ¿no? Eh, digo, le están enseñando a los chicos de educación sexual, le enseñan todas las cosas que hasta el nivel que les quieren enseñar. ¿Cómo hace después para esos chicos que los llevan a ese plano para llevarlos a tratar de Dios, estudiar a Dios, digamos? Que necesita pureza de entendimiento. Es un tema, Sí, ¿no? sí. Pero, Es como que no se está sirviendo a la verdad, ¿no? claro, y no, Ni a la es virtud. que, a ver, es que claramente es un ataque, a ver, justamente acá aparece el ataque al orden natural de las cosas, digamos, implica atacar a su causa en última instancia. Por eso es que hay siempre un problema teológico de fondo, digamos. Existe una necesidad de oponerse en última instancia. Cuando yo me opongo a lo que es la naturaleza, en última instancia también me voy a llegar a oponer a su causa. Por eso es que muchas veces con acierto eh, nos dicen, vos estás en contra del aborto porque sos creyente. Y, a ver, no es el único argumento, pero también es cierto que yo estoy en contra del aborto porque creo que la vida tiene una causa primera, que no la creé yo, que no la hice yo, sino que la hizo esa causa. Es cierto también ese argumento, pero ellos nos atribuyen como si nuestra única facultad fuera, a ver, como si solamente fuera por eso, digamos. Y en el fondo lo que están haciendo es oponerse al argumento de la necesidad de una primera causa, ¿no? Eh, los valores se transmiten en la familia y esta la han desfigurado. Sí, por eso es un ataque, hay un ataque al orden natural. A ver, yendo al paralelo con el pensamiento moderno, si nos vemos, por eso es bueno tener en claro qué es el orden natural y cómo se manifiesta y qué hay atrás de la idea del orden natural. Pero uno puede ver que en distintos aspectos hay un ataque al orden natural, al orden de las cosas, digamos, natural de las cosas, y a su vez a quien pone esa regla y medida, Ujú. ¿no? Por eso es que el hombre se quiere hacer mujer, la mujer se quiere hacer hombre,
el que es grande quiere ser joven, el que es joven quiere ser grande, o sea, hay muchas manifestaciones de oponerse al orden natural, ¿no? Así que Sí, además, ese bueno, sí, yo igualmente creo que, o sea, hablar de todo esto, de por qué suceden las cosas que están sucediendo hoy en día, eso también daría para otra charla y sería un tema larguísimo porque habría que hablar de cómo surge que se está implantando estas ideologías antinaturales, ¿no? Anticientíficas, claro, que atentan contra la naturaleza del hombre, ¿no? ¿Cómo claro, y, o sea, por qué y cómo? Y claro, evidentemente, o claro, sea, es un tema para largo, pero bueno, también ha sido claro. como un plan sistemático desarrollado hace varias décadas. También, por ejemplo, está el libro este, La ventana de Overton. No sé si lo escuchaste hablar al libro. Sí, 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 Que a través de, digamos, de... Hay como un cierto límite donde las personas toleran ciertas cosas. Y ese límite lo van moviendo, moviendo, moviendo para que vayan aceptando más, más, más y más cosas, ¿no? claro, Y claro, estamos claro, llegando cada vez a aberraciones peores, digamos. claro, Em, claro, empezó, sí, por ejemplo, bueno, por así decir, el tema de normalizar la homosexualidad, después aprobar lo del matrimonio, después aprobar lo de la adopción de niños, y después, ¿qué más? ¿No? claro, claro. Sí, 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 son mecanismos claramente estratégicamente, a veces no tan bien pensados. En el caso por lo que vos acabas de mencionar, digo porque estamos hablando de la virtud, ¿no? El tema de las virtudes, o de la oposición a la virtud, Hmm. o al orden natural. eh, Muchas veces es mal pensado y mal planteado, pero se busca una estrategia de avance que supere barreras y que nos acostumbre. Cuando fue el tema del aborto, yo hace poco tuvimos hace 3 días tuvimos un video en Instagram, en YouTube, en el cual se trató el tema del aborto y la política y la irracionalidad política. A ver, en el caso del último proyecto de legalización del aborto, el proyecto ILE del 2018, fue burdo lo que se hizo, digamos. Pero a ver, ¿en qué plano? Por ejemplo, habían puesto el primer proyecto que fueran 14 semanas permitir el aborto hasta las 14 semanas. Cuando vieron que el panorama se les venía negro, los pro aborto dijeron, bajemos a 12 semanas. O sea, como si fuera que, a ver, en vez de la inflación al 2% la pasemos al 1%, digamos. Claro. O sea, ¿para qué hicieron eso? Busquemos ganar más votos y bajemos la semana. Entonces hasta la 14, hasta la 12 se puede. Claro, bueno, eso en una discusión entre horas, digamos, ¿no? Después, por ejemplo, no habían discutido de dónde iba a salir el presupuesto para todo esto y creyendo que era una simpleza, digamos, ¿no? No permitieron la objeción de conciencia, no había ningún tipo de posibilidad de objeción de conciencia. Legisladores que de una noche, de la mañana a la noche, cambiaron el voto y eran prohibidas, y cosas así. O sea, ¿qué es lo que pasó ahí? La conveniencia, la conveniencia política, digamos, y ninguna convicción o acuerdo con el orden natural, digamos, lo llevó digamos, a plantear una situación de extremo y presentar un proyecto que era una barbaridad, digamos. Pero ¿cuál era la finalidad? Que nos puso a nosotros en un plano de discusión, digamos, que demasiado fuerte, digamos, ¿no? Porque estamos hablando de la eliminación del derecho a la vida, ni más ni menos. Y a tal punto llega la situación que, si nos ponemos a pensar, la vida quedó en 7 votos, digamos. O sea, 38-31 fue la votación final. Hmm. Quiere decir que todos los niños, que la legalización del aborto y todas las vidas que había en juego, dependieron de 7 votos, nada más, digamos, ¿no? Entonces, claramente es un contexto que no, Sí, que no, que no favorece, digamos, ¿no? en ese caso tendríamos que replantear
el modelo democrático, ¿no? Lo que pasa es que ya es una barbaridad que se discuta el derecho a la vida. Si vos ya si vos ponés eso en discusión, eh, ya es un problema porque evidentemente hemos llegado a un grado de irracionalidad. Yo el otro día hablaba justamente, pero esto es justamente cómo el consenso va contra la virtud muchas veces, ¿no? Eh, si nos ponemos a escuchar los discursos de los candidatos que se opusieron al aborto, muchos de ellos, incluido un expresidente, no hay una sola mención al derecho a la vida del naciturus, el niño por nacer, digamos. O sea, habló media hora y en esa media hora no hubo una sola referencia a una de las partes en juego, digamos, que era el derecho del niño a nacer. Si ya un expresidente, abogado, con formación o supuesta formación, ignora de esta manera el derecho a la vida, y es porque, bueno, estamos, digamos, estamos en una situación complicada, ¿no? Sí, total. Ahí nos están comentando, dicen, jueces y médicos ya no pueden apelar a la libertad de conciencia, ya no practican, ya no... Para no. Perdón. Jueces y médicos ya no pueden apelar a la libertad de conciencia para no practicar aborto o casar parejas del mismo sexo. Ya el hecho de discutir si tienen derecho a su conciencia es algo inaudito. Sí, por suerte la ley no salió, ¿no? Pero se avanza, digamos, como vos bien decías recién, se avanza a paso agigantado, digamos, a una situación de imposibilidad de objetar, de ser objetor, ¿no? De conciencia. O sea, la conciencia que te marca algo, la ley natural que te marca algo, no te podés guiar por la ley natural, te están obligando a ir contra natura, digamos, ¿no? Contra la ahí está contra la conciencia, contra la religión que uno practica. Claro, claro. Sí, sí. Por eso es que en el fondo es claro que hay un ataque es un problema en el fondo teológico, ¿no? Pero bueno, es esa la realidad que nos toca y bueno, que tenemos que, como Santo Tomás, que ver cómo la enfrentamos, ¿no? Sí, total. No sé cómo vamos de tiempos. Nos quedan como unos 7 minutos, 8 minutos. Perfecto. Bueno. Sí. Bueno, ahí me parece que digamos, pensando yo había pensado justamente por un lado ver un poco el tema de las virtudes, ver la biografía de Santo Tomás y a propósito de eso hacer alguna mención a la virtud, que es lo que hicimos un poco recién, ¿no? O sea, esto de que hace falta un contexto, que la virtud implica, digamos, formar el hábito y trabajar, digamos, hasta consolidar la virtud, que es un poco lo que le pasa a Santo Tomás, además con la propia vida de él, ¿no? Y después yo quería comentar por ahí algunas de las, también hablando de aspectos por ahí para hacerlo un poco más ameno, si se quiere, contar un poco las virtudes que por ahí se destacaron en Santo Tomás, ¿no? Si te parece. Sí, sí, y bueno, no creo que lleguemos en 6 minutos. No, claro. Hacemos otro, la tercera parte. Bueno. O uno especial de virtudes, ¿te parece? Claro, claro. Sí, sí, sí. Sí, bueno, a ver, si te parece lo podemos ir cerrando, pero bueno, básicamente yo creo que el punto importante que nos puede servir es que tratemos nosotros de pensarlo de esta manera. Toda la parte teórica que nosotros vemos, tenemos que tratar de verle la aplicación concreta, práctica siempre, digamos. O sea, ver en nuestro día a día cómo vemos reflejado esto de cuál es el orden natural de las cosas, cómo se manifiesta en nosotros, y a su vez, con qué contexto nos encontramos nosotros ante este orden natural, porque básicamente hay dos posturas acá. Nosotros somos, con tu tía lo sabría explicar seguramente mucho mejor que yo, pero nosotros nos encontramos con lo siguiente, nosotros somos sujetos, hablando de teoría del conocimiento, digamos,
nosotros somos sujetos que nos encontramos en un mundo determinado y tenemos a su vez un orden natural, digamos. Entonces, nosotros tenemos dos actitudes, o nos acoplamos a ese orden natural, entonces la realidad, las cosas, la verdad, los objetos de conocimiento son más importantes que nuestro propio conocimiento, nuestro propio ser, perdón, sujetos que conocemos, o al revés, nosotros nos ponemos por sobre la realidad y queremos cambiar la realidad, y nosotros somos los que creamos la realidad en algún sentido, ¿no? Esto es lo que pasa concretamente cuando nosotros escuchamos, lo hablamos el otro día, cuando la persona dice mi propio cuerpo, mi decisión, mi propia vida, yo hago lo que quiero, Dios propone y el hombre dispone. Esta idea de Dios propone y el hombre dispone quiere decir que yo me pongo por encima de Dios, en algún sentido. Entonces, soy yo el que creo la realidad, soy yo el que creo la verdad, soy yo el que me pongo en autoridad primera de todo, ¿no? Sí, sí. Siendo así, digamos, ahí puede aparecer esta famosa frase del ángel de Luzbel cuando dice non serviam, ¿sí? No serviré. Es decir, cuando el hombre se opone a la naturaleza, que tiene por causa primera a Dios, el hombre está formulando un no serviré, ¿sí? No serviré a Dios. Entonces creo que ahí un poco yendo a lo práctico, nosotros tenemos que tratar de pensar qué actitud asumimos ante el orden natural, digamos, ¿no? Si una actitud moderna de oposición a la naturaleza o bien una actitud de seguir al orden natural creado por Dios, ¿no? Yo creo que con eso un poco podríamos cerrar, si te parece, el tema. Sí, me parece perfecto. Y así de poco vamos analizando cómo se puede ir creando el reinado de Cristo. Y sí, básicamente es eso. En el fondo es eso, intentar, es lo que Santo Tomás pretendía, digamos, justamente a través de sus obras, ¿no? Y San Pío X En última también. instancia, claro, bueno, claro, son claramente bajo el influjo de la formación de la doctrina, digamos, católica, buscaban justamente ese, llegar a Dios como fin de todo, ¿no? El retorno a Dios. Total. Así que bueno, nos queda pendiente, no sé, el tema quizás el tema de las virtudes. Bien, entonces lo hacemos el próximo sábado a la misma hora, Muy bien. ¿te parece? Perfecto. Y pueden ver el tema del libro, si lo querés mencionar, que habíamos... Ay, cierto, sí, tenemos una excelente noticia para contarles. Vamos a estar haciendo el sorteo de un libro también la próxima semana. Seguramente lo hagamos antes o después de la charla. Claro. Vos Claro. decime. Lo había puesto No, al sería sorteo mejor. para las 9 de la mañana, de la noche, Sí, perdón. 9 p.m. hora sí, argentina. sí, podría ser después de la reunión, nos volvemos a conectar y lo hacemos. Dale, perfecto. Sí, el libro se llama Actualidad del Pensamiento de San Agustín. Entonces, si Así van es. a nuestro perfil, tanto el de Seba como el mío, van a poder ver la publicación y ahí les decimos qué es lo que tienen que hacer para participar del sorteo. Perfecto. Buenísimo. Y la próxima semana vamos a tener esta charla de virtudes. Buenísimo. Me encanta. Perfecto. Ajá. Y nos están quedando más o menos 1 o 2 minutos. No sé si querés decir tus redes, cómo hace la gente para seguirte. Sí, abogado S. Pierpaoli, ahí cualquier inquietud que tengan. Yo les estuve pasando a varias personas que me escribieron por privado un libro de Piper y un libro de Chesterton sobre Santo Tomás, que lo tengo en PDF. Así que si alguno les llegara a interesar, me escribieron varios, porque lo publiqué en Instagram. Me escribieron varios y ya se los pasé, así que si a alguno le interesa, el libro de Piper es muy bueno.
Chesterton tiene un estilo especial de escribir, es muy interesante, pero creo que para el que nunca estudió Santo Tomás, quizás Piper, el libro de Piper ayuda mucho porque es muy amena la lectura y no rebusca tanto. Chesterton por ahí es un poquito más rebuscado. Buenísimo, nos quedan 10 Pero segundos. bueno, un saludo grande y bueno, muchísimas gracias a los que participaron. Y gracias, Auge, Gracias por a la vos. invitación.